A veces, parece que el mundo entero conspira para robarnos la paz. Una palabra mal dicha, una mirada que no esperábamos, una traición que jamás vimos venir. Todo eso se siente como si alguien apretara desde dentro de nuestro pecho. Y en esos momentos, lo que más deseamos es una fórmula secreta, algo que nos haga inmunes. Algo que nos permita seguir caminando con la frente en alto, sin que las palabras o las acciones de otros nos arrastren al abismo emocional. Carl Jung decía, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Esta frase, tan simple en apariencia, encierra una de las llaves más poderosas para mantenernos emocionalmente a salvo. Porque lo que realmente nos afecta, no siempre tiene que ver con el otro, sino con lo que ese otro despierta dentro de nosotros. Con nuestras heridas sin cerrar, nuestros miedos enterrados, nuestras sombras no integradas. Pensamos que protegernos significa alejarnos, poner barreras, no confiar. Pero Jung nos propone lo contrario, mirar hacia adentro. No para culparnos, sino para comprendernos. Si logramos ver que lo que nos duele afuera es un reflejo de algo que no entendimos por dentro, entonces dejamos de luchar contra el mundo y empezamos a sanarlo desde la raíz, dentro de nosotros mismos. Y esto no es una invitación a aguantar todo sin reaccionar. Es una invitación a tomar conciencia, a dejar de vivir en modo automático, permitiendo que cada estímulo nos sacuda como si fuéramos una hoja al viento. Porque cuando uno despierta, cuando uno observa sin juicio, sin victimismo, el poder que antes tenía el otro sobre ti simplemente se disuelve. Jung hablaba del proceso de individuación como un camino hacia el alma, hacia la totalidad del ser. Y ese camino pasa por aceptar nuestras emociones, sin que ellas nos arrastren. Aprender a sentir sin reaccionar. A observar sin identificarnos. A estar presentes incluso en medio del caos. Imagina que alguien te grita, te acusa, te traiciona. Tu primer impulso es reaccionar, defenderte, gritar, llorar, huir. Pero, ¿y si te detienes un segundo? ¿Y si preguntas dentro de ti, ¿por qué esto me duele tanto? ¿Qué parte de mí necesita ser vista? Ese instante de pausa es poder. Es libertad. Y esa libertad se cultiva. No es algo que se obtiene de un día para otro. Pero cuanto más la practicas, menos dependes del mundo para estar bien. Menos esperas que los demás cambien. Menos temes lo que puedan hacer o decir. Porque sabes que la única verdadera autoridad sobre tu estado interno, eres tú. Es desde ahí donde comienza el verdadero desapego. No el que se aleja por miedo, sino el que permanece por sabiduría. El que puede mirar de frente lo que antes dolía, y ya no se quiebra. Ese es el secreto que transforma las heridas en sabiduría, y el caos en claridad. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir una estrategia que Jung dejó entre líneas, una pista casi oculta, que te permitirá identificar cuando una emoción fuerte no es tuya, sino un reflejo de lo que otro intenta proyectar en ti. Algo tan simple, que cuando lo sepas, vas a dejar de cargar con lo que no te corresponde. El poder oculto de no reaccionar. Una de las formas más silenciosas de esclavitud emocional es la necesidad de tener la última palabra. Ese impulso automático de defendernos, justificar cada acción, dejar todo claro para que no piensen mal de nosotros. Pero ¿qué pasaría si aprendiéramos a no reaccionar? No desde la indiferencia, sino desde la maestría interna que no necesita demostrar nada. Ahí comienza una verdadera revolución. Carl Jung afirmaba, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y muchas veces, lo que llamamos destino es solo la repetición inconsciente de nuestras reacciones automáticas. Reaccionamos con ira, con miedo, con ansiedad, no porque el presente lo demande, sino porque arrastramos una historia sin resolver. Cuando uno no reacciona, interrumpe ese patrón. Y eso ya es sanar. No reaccionar no significa no sentir.
Al contrario, es permitirte sentirlo todo, pero con presencia. Es darte el permiso de experimentar tu emoción sin convertirte en ella. Es la diferencia entre decir siento rabia y soy rabioso. En ese matiz se juega tu libertad emocional, porque mientras más te identificas con tus reacciones, más atrapado quedas en ellas. ¿Has notado cómo a veces una simple mirada puede hacerte explotar, o una frase dicha en ese tono te transforma en otra persona? No es casualidad. Eso ocurre cuando tenemos heridas abiertas. Heridas que Jung llamaría complejos autónomos, partes de nuestra psique que actúan por su cuenta, sin que podamos detenerlas. Y mientras no las veamos, vivirán por nosotros. El arte de no reaccionar es, entonces, un camino hacia el centro de ti, un regreso al lugar donde nada externo puede tocar lo esencial, porque lo esencial no necesita defenderse, ni justificarse, ni convencer. Lo esencial simplemente es. Y cuando uno vive desde ahí, la energía se conserva, la mente se aclara y el alma se expande. Imagina que estás en una discusión con alguien cercano. Esa persona te dice algo hiriente, algo que normalmente te sacaría de tus casillas. Pero en lugar de responder, respiras profundo. Te haces consciente de lo que sientes, rabia, tristeza, decepción. Y en vez de disparar palabras que luego lamentarás, eliges el silencio. No por sumisión, sino por sabiduría. Acabas de ganar una batalla invisible. Ese instante de contención no es debilidad, es poder. Poder de elegir cómo quieres vivir. Poder de no seguir repitiendo el guión que otros escribieron para ti. Porque cuando eliges no reaccionar, estás escribiendo un nuevo capítulo. Uno donde tú decides que merece tu energía y que no. Jung sabía que el alma crece en el silencio, en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, en ese vacío fértil donde todo puede transformarse. Por eso, cuando te vuelvas consciente de ese espacio, cuando puedas habitarlo sin urgencia, sin miedo, vas a descubrir que nada ni nadie tiene el poder de sacarte de tu centro, a menos que tú se lo entregues. Y en ese descubrimiento hay una paz que no depende de circunstancias externas. Una paz que se cultiva en lo profundo. Las emociones como mensajeras. Las emociones que más incomodan son, a menudo, las que más tienen que decirnos. Nos enseñaron a callarlas, a taparlas, a evitarlas. Pero cada emoción trae un mensaje. La rabia te habla de un límite cruzado. El miedo, de algo que necesitas preparar. La tristeza, de algo que fue valioso. El problema no está en sentirlas, sino en ignorarlas o dejar que tomen el volante sin que tú lo sepas. Carl Jung decía que las emociones no son obstáculos en el camino, sino el mismo camino hacia el alma. Por eso, cuando una emoción aparece con fuerza, no es para arrastrarte al abismo, sino para señalarte algo que no has querido ver. Si aprendes a escuchar, a observar sin juicio, cada emoción se convierte en una brújula, no en una carga. El error común es pensar que debemos deshacernos de las emociones negativas. Como si hubiera algo malo en sentir. Pero lo que nos daña no es sentir mucho, sino no saber qué hacer con lo que sentimos. Cuando entiendes esto, dejas de pelear con lo que aparece dentro de ti, y empiezas a dialogar con ello. Entonces, las emociones dejan de ser amenazas y se vuelven aliadas. Imagina que vas manejando, y de pronto, alguien te cierra el paso de forma agresiva. Sientes cómo sube la rabia. Tu cuerpo se tensa, el corazón se acelera, quieres gritarle, perseguirlo, darle su merecido. Pero en lugar de dejarte llevar, te detienes internamente. Respiras. Te preguntas, ¿qué parte de mí se siente invadida? ¿Por qué me afecta tanto esto? Tal vez no sea solo el auto. Tal vez sea la sensación de impotencia que arrastras desde hace años. Tal vez sea una vieja herida de injusticia que se reabre. Y ahora tienes la oportunidad de mirarla.
Este tipo de momentos son entrenamientos emocionales. No necesitas estar en una montaña para conocerte. Basta con estar en el tráfico, en una discusión, en una decepción. Yo no sabía. El inconsciente no espera a que estés listo. Te lanza las señales cuando menos lo esperas, para que prestes atención. Y si no escuchas, las señales se repiten. Paola, por ejemplo, una mujer de 36 años, solía sentirse humillada cada vez que su pareja la corregía en público. No era lo que él decía, sino cómo lo decía. Lo que más le dolía era el tono, la mirada. Al principio pensaba que era culpa de él, hasta que en terapia comprendió que revivía el mismo dolor que sintió en su infancia, cuando su padre la desautorizaba frente a los demás. Al reconocerlo, dejó de reaccionar con rabia automática. Empezó a hablar desde otro lugar, con firmeza pero sin explosión. Y lo más importante, sin cargar la escena actual con el peso del pasado. Este tipo de comprensión cambia todo, porque ya no ves al otro como el enemigo, sino como un espejo. Y aunque a veces duela lo que refleja, el espejo no es el culpable. Solo muestra. Tú decides si lo rompes, o si te miras en él con valentía. Aceptar una emoción no es rendirse. Es tener el coraje de verla de frente y decir, aquí estás. Te escucho. ¿Qué quieres mostrarme? Ese simple acto de conciencia transforma el dolor en aprendizaje. Lo que ayer parecía insoportable, hoy se vuelve comprensible. Y lo que comprendes, deja de gobernarte. Cuando uno se vuelve íntimo con su mundo interno, el mundo externo pierde el poder de herirte con tanta facilidad. No porque nada te duela, sino porque ya sabes a dónde mirar cuando algo duele. Y ahí, en esa conexión profunda contigo mismo, empiezas a vivir con otra calidad de presencia. La ilusión del control externo. Vivimos atrapados en una búsqueda constante de control. Queremos que los demás actúen como esperamos, que las cosas salgan según nuestros planes, que el mundo responda a nuestras reglas internas. Pero la vida, como enseñaba Carl Jung, no se moldea con la voluntad superficial del ego. El alma tiene sus propios ritmos, sus propias leyes, y a menudo nos guía justo a donde no queremos ir, porque es ahí donde está lo que necesitamos ver. Este impulso de control viene muchas veces del miedo. Miedo a perder, a no ser suficiente, a ser herido. Y el miedo nos lleva a querer sujetarlo todo, a la pareja, al trabajo, a los hijos, a las opiniones ajenas. Pero cuando intentas controlar lo externo para calmar tu mundo interno, entras en un ciclo sin fin de frustración. Porque lo externo, por naturaleza, es inestable. Lo único que puedes verdaderamente tocar, habitar y transformar está dentro de ti. Jung decía de forma sutil pero poderosa, aquello a lo que te resistes, persiste. Y es justamente el acto de querer controlar lo que activa más tensión, más caos, más confusión. Como cuando uno aprieta demasiado una cuerda para que no se rompa, y es esa misma presión lo que la quiebra. Las relaciones humanas no se sostienen por control, sino por comprensión, libertad y presencia. La paradoja es que cuando sueltas, empiezas a influir de verdad. Porque ya no hablas desde la ansiedad, sino desde la claridad. Ya no impones, sino que inspiras. Y la gente siente eso. Se conecta más contigo cuando te sientes libre contigo mismo. Cuando dejas de obligar y empiezas a ofrecer. Este trabajo de soltar el control no es pasividad. Es confiar en la vida sin dejar de actuar. Es dejar de manipular sin dejar de intervenir con conciencia. Es caminar con intención, pero sin rigidez. La rigidez es del ego. La fluidez es del alma. Y mientras más confíes en ese flujo, más descubrirás que no necesitas que todo esté bien afuera para estar en paz por dentro. A veces creemos que si los demás cambiaran, si el mundo se ajustara a nuestras expectativas, entonces podríamos respirar tranquilos. Pero la paz no viene cuando el otro cambia.
Viene cuando dejas de proyectar tus heridas no sanadas sobre él. Porque mucho de lo que buscamos controlar afuera es solo un reflejo de lo que no hemos querido mirar adentro. ¿Y si soltamos la idea de que el amor tiene que funcionar de una forma específica? ¿Y si dejamos de exigir que los demás nos entiendan perfectamente todo el tiempo? ¿Y si aceptamos que hay cosas que simplemente no vamos a poder predecir? Esa aceptación no es derrota, es madurez emocional. Es la rendición que te conecta con tu verdadera fuerza. Cuando sueltas el control, aparece algo inesperado, la autenticidad. Porque ya no actúas para agradar, ni para evitar conflictos, ni para evitar el abandono. Actúas desde lo que eres, no desde lo que temes. Y esa forma de habitarte transforma la calidad de tus relaciones. Dejas de atraer vínculos desde la carencia y empiezas a conectar desde la abundancia interna. Soltar no es dejar de amar. Es amar sin poseer. Es amar sin imponer. Es permitir que la vida se revele como es, sin que eso destruya tu paz. Y en esa entrega consciente, el alma respira más hondo. Porque finalmente, todo lo que puedes controlar es cómo eliges responder ante lo que no puedes controlar. El ego herido y sus máscaras. El ego no es el enemigo, pero sí es un maestro caprichoso. Está hecho de historias, heridas y necesidades no resueltas. Su función es protegernos, pero muchas veces lo hace de forma torpe, usando máscaras que terminan aislándonos más que protegiéndonos. Cuando nos identificamos demasiado con él, sufrimos. Porque el ego vive de comparaciones, de juicios, de validación externa. Carl Jung decía que una de las grandes tareas del ser humano es desidentificarse de la imagen que construyó para sobrevivir. Esa imagen que mostramos al mundo, la que sonríe aunque duela, la que aparenta seguridad aunque tiemble por dentro, es lo que Jung llamaba la persona, una especie de traje que usamos para movernos en sociedad. El problema aparece cuando creemos que somos ese traje. Bajo esa máscara hay dolor, miedo al rechazo, vergüenza de la vulnerabilidad. Pero también hay fuerza auténtica, creatividad, intuición. No se trata de destruir el ego, sino de ponerlo en su lugar. Dejar que sirva como herramienta, no como guía. Que sea como el timón, pero no el capitán. Las máscaras más comunes son las del fuerte que nunca llora, la del exitoso que no puede detenerse, la del complaciente que no sabe decir que no. Cada una responde a una herida primaria. El fuerte teme ser abandonado si muestra debilidad. El exitoso teme no valer si no brilla. El complaciente teme ser rechazado si se atreve a tener límites. Y mientras no reconozcas esas máscaras, seguirás atrapado en su guión. Jung nos enseñó que la sombra, todo lo que negamos de nosotros mismos, se manifiesta tarde o temprano. A veces en una crisis, en un ataque de ansiedad, en una relación rota. Y muchas veces no entendemos por qué algo nos duele tanto, por qué reaccionamos con tanta intensidad. Es porque la sombra quiere ser vista. Y si no la miras tú, ella encuentra formas de salir a través de tu cuerpo, tus vínculos o tu salud emocional. Romper la máscara no es exhibirse al mundo, sino atreverse a ser real. Empezar a decir lo que en verdad se siente. A reconocer que estás cansado, que no tienes todas las respuestas, que necesitas ayuda, que también mereces cuidar de ti. No es debilidad. Es el acto más valiente de todos, desnudarte emocionalmente para empezar a reconstruirte desde un lugar más honesto. Y cuando lo haces, algo cambia, porque la gente también baja la guardia. Tu vulnerabilidad invita a la del otro, y el amor deja de ser una guerra de máscaras para convertirse en un espacio seguro de verdad compartida. Ya no necesitas fingir, ya no atraes desde el miedo, porque lo que eres, así, sin adornos, tiene valor. El ego siempre buscará decirte que no eres suficiente, que necesitas más, que debes probar algo. Pero el alma susurra otra cosa, que ya eres.
que no hay nada que demostrar, que puedes estar aquí, simplemente siendo, y eso es más que válido. Aprender a escuchar esa voz interna requiere silencio y valor. Solo cuando te reconoces más allá de tus máscaras, empiezas a relacionarte desde un lugar distinto. No para llenar un vacío, sino para compartir lo que ya eres. Y ahí, en esa nueva forma de estar en el mundo, descubres que nada ni nadie puede afectarte de verdad, porque ya no hay nada que esconder. ¿Cómo interpretar lo que el otro despierta en ti? Cada persona que aparece en tu vida tiene un propósito. No siempre viene a quedarse, pero sí a mostrarte algo. A veces, lo que te despierta no tiene que ver tanto con ella, sino con lo que refleja dentro de ti. Carl Jung lo expresó con claridad: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y muchas veces es el otro quien actúa como detonador de esa aceptación interna. Cuando alguien te irrita, te lastima o incluso te deslumbra, es probable que esté tocando una parte de ti que no has terminado de integrar. Tal vez la persona que más te altera te está reflejando una parte reprimida de tu carácter. Tal vez quien más te fascina tiene características que tú también tienes, pero que no te has permitido vivir. Y en ambos casos, lo importante no es el otro, eres tú viéndote desde afuera. Es incómodo, porque preferimos señalar. Decir, ella me hizo esto, él me arruinó, no puedo soportar como es. Pero si solo miras al otro, pierdes la oportunidad de preguntarte, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte mía se activa ante esta situación? Esa pregunta, sencilla y poderosa, puede abrir puertas internas que llevaban años cerradas. Veamos un ejemplo concreto. Andrés, un hombre de 43 años, sentía un rechazo automático hacia su cuñado. Lo veía como alguien arrogante, que siempre quería tener la razón. Cada vez que compartían una comida familiar, salía de allí con malestar y tensión. Durante un proceso terapéutico, Andrés se dio cuenta de que lo que realmente lo molestaba no era su cuñado en sí, sino que él mismo había reprimido durante años su capacidad de expresarse con seguridad. Fue criado en una familia donde opinar diferente era peligroso. Por eso, al ver a alguien que hablaba sin miedo, su sombra se activaba. No era odio, era envidia encubierta, una parte de él que pedía permiso para salir. Ese descubrimiento cambió su forma de relacionarse. Ya no lo veía como un enemigo, sino como un espejo incómodo pero útil. No tenía que parecerse a él, ni copiarlo. Solo tenía que reconocer esa parte que él mismo había silenciado. Y cuando lo hizo, empezó a hablar con más claridad en su vida diaria. A poner límites. A defender lo que pensaba. Y, curiosamente, su relación con su cuñado mejoró. Este tipo de revelaciones no se logran con teorías, sino con honestidad emocional. Con el coraje de mirar lo que duele, lo que irrita, lo que provoca vergüenza, y preguntarte de dónde viene en realidad. Porque si solo te detienes en la superficie, repetirás los mismos patrones con diferentes personas. Cuando tomas conciencia de que el otro no es tu verdugo, sino tu reflejo, dejas de buscar culpables y empiezas a buscar sentido. Y entonces, las relaciones ya no son campos de batalla, sino oportunidades para verte con más profundidad. El otro deja de ser una amenaza, y se convierte en un espejo sagrado. Esto no significa permitir abusos ni justificar comportamientos tóxicos. Significa que incluso en medio del conflicto, puedes aprender algo sobre ti. Puedes elegir salir de ciertas relaciones, pero llevarte la enseñanza. Porque si no lo haces, repetirás la lección con otro rostro, en otro escenario. Y el alma no se cansa de buscar tu despertar. Estás aquí para recordar quién eres a través de todo lo que te ocurre. Y cada encuentro, cada roce, cada emoción encendida por otro ser humano, es una pista que te conduce hacia tu verdad más profunda. Esa que te libera. La energía que eliges sostener.
En cada momento estás eligiendo una frecuencia emocional, aunque no seas del todo consciente. Esa elección no siempre es voluntaria, muchas veces es automática, heredada, aprendida desde la infancia. Pero está ahí, y vibra en todo lo que haces, en cómo hablas, en cómo miras, en cómo te relacionas. Y esa vibración es la que más impacta en tu realidad. Jung solía decir que lo que no haces consciente, se manifiesta como destino. El mundo responde más a tu estado interno que a tus palabras. Puedes decir que estás en paz, pero si internamente llevas ira contenida, la vida te pondrá escenarios donde esa ira salga a la superficie. Puedes afirmar que todo está bien, pero si sientes miedo profundo, atraerás situaciones que confirmen ese temor. Porque no es lo que piensas lo que crea tu experiencia, es lo que sostienes energéticamente dentro de ti. Esa energía no es algo esotérico o místico, es psicológico, es la suma de tus pensamientos habituales, tus emociones recurrentes, tus hábitos más arraigados. Y cada uno de esos elementos forma una especie de atmósfera que te acompaña donde sea que vayas. Algunas personas caminan con una nube de tensión encima, otras, con un campo de apertura, de calma, de conexión. Esa diferencia se siente y transforma. Cuando decides observar tu energía sin juicio, algo se abre. Te das cuenta de que estás repitiendo ciertas emociones como si fueran parte de tu identidad. Así soy yo, dices. Pero no es cierto. No eres tu tristeza crónica. No eres tu ansiedad. No eres esa reactividad constante. Eres alguien que ha sostenido esas emociones por mucho tiempo, sí, pero también eres alguien que puede empezar a soltar esa carga. Aquí entra en juego la conciencia como herramienta de transformación. Observarte en el momento justo en que estás por responder desde el impulso. Detenerte cuando sientes que el enojo va a tomar el control. Elegir no repetir la historia de siempre. Es difícil, porque es ir contra la inercia. Pero en esa pausa, estás liberándote. Jung creía que el alma no solo busca expresarse, sino también integrarse. Y para integrarse, necesita atravesar las emociones que hemos bloqueado. Cada vez que eliges mirar tu miedo, en vez de negarlo, le estás dando forma. Cada vez que abrazas tu tristeza, en vez de huir de ella, la estás transformando en comprensión. Y cada vez que decides actuar desde la calma, aunque todo grite caos, estás sintonizando una frecuencia más elevada. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de preguntarte si quieres seguir viviendo desde ahí. Puedes tener miedo y aún así avanzar. Puedes estar en duelo y aún así hablar con ternura. Puedes estar molesto y aún así elegir no herir. Eso es libertad emocional, no la ausencia de emoción, sino la capacidad de dirigirla con madurez. Cuando sostienes una energía coherente con lo que deseas vivir, tu realidad empieza a cambiar. Las relaciones mejoran. Tu salud emocional se estabiliza. Tus decisiones se vuelven más claras. Porque todo empieza desde adentro. El afuera no es el origen, es el reflejo. Y comprender eso, aunque parezca simple, es uno de los mayores actos de poder que puedes hacer. Porque dejas de esperar que los demás cambien. Dejas de pedirle al mundo que se acomode a ti. Y comienzas a hacerte cargo de lo único que puedes transformar de verdad. Tu energía, tu vibración, tu forma de estar presente. Cuando el alma se cansa de fingir. Hay un punto en la vida en que ya no puedes seguir actuando. No por rebeldía, sino por agotamiento. Fingir se vuelve pesado. Mostrar una cara que no se alinea con lo que sientes por dentro empieza a doler más que cualquier pérdida. Y entonces sucede algo. El alma, silenciosamente, empieza a pedir verdad. Aunque esa verdad implique rupturas, cambios, incomodidad. Jung sabía que muchas crisis no son más que intentos del alma por liberarse de lo falso. Lo llamaba el proceso de individuación, el camino hacia ser uno mismo. No lo que el mundo espera, no lo que la familia impone,
no lo que dicta el entorno. Uno mismo. Y ese camino no es glamuroso. Es crudo, desafiante, muchas veces solitario, pero auténtico. Cuando estás demasiado tiempo interpretando un papel que no te representa, el cuerpo lo siente. Se manifiesta como insomnio, ansiedad, falta de energía, porque el cuerpo no sabe mentir. Si la mente insiste en ocultar, el cuerpo se encarga de gritar. Y eso que llamamos síntomas, en realidad son mensajes, señales de que algo no está en su lugar. La vida te empieza a incomodar justo cuando es hora de cambiar. Y aunque al principio te resistas, llega un día en que no puedes más. En que la sonrisa fingida pesa más que el llanto verdadero. En que el trabajo que parecía ideal se vuelve una jaula. En que la relación perfecta se revela como un espejo de ausencia. Y entonces ya no puedes seguir como antes. No porque falte fuerza, sino porque tu alma ya no está dispuesta. Ese momento, que parece una caída, es en realidad una rendición sagrada. Es cuando dejas de correr. Dejas de sostener lo insostenible. Y al hacerlo, abres espacio para lo nuevo. Pero primero, hay que atravesar el vacío. Ese espacio entre lo conocido que se derrumba y lo verdadero que aún no llega. No todos están listos para eso, porque implica mirar lo que has evitado por años. Implica reconocer que te traicionaste, que te olvidaste de ti, que te hiciste pequeño por encajar. Y eso duele, pero también libera, porque cuando dejas de fingir, recuperas tu voz, tu tiempo, tu paz. El alma no busca perfección, busca coherencia. Y esa coherencia empieza por dejar de venderte cuentos, por decirte la verdad aunque duela, por aceptar que estás cansado, que ya no quieres lo mismo, que necesitas renacer. No en el sentido romántico, sino en el más profundo, reconstruirte desde tu verdad. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas dar un paso. El primero, el de la sinceridad. El de mirarte con honestidad brutal y preguntarte, ¿esta vida que llevo realmente me representa? Si la respuesta es no, es hora de soltar. No a lo loco, no desde la rabia, sino desde la lucidez que brota cuando tu alma ya no soporta seguir dormida. En ese momento, en medio del caos y la incertidumbre, algo sagrado comienza a despertarse. No es algo que puedas explicar. Es una certeza interna que dice, aquí empieza mi verdadera vida. Cuando el silencio se convierte en respuesta. Hay silencios que duelen más que cualquier palabra. No por lo que dicen, sino por todo lo que ya no se dice. En muchas relaciones, el silencio no es ausencia de comunicación. Es una forma de hablar sin hablar, de evitar sin explicar, de desaparecer sin cerrar. Y cuando eso sucede, el alma no se queda tranquila. Busca sentido, busca señales, intenta comprender por qué algo que parecía tan vivo, de pronto se vuelve eco. Carl Jung sostenía que muchas veces no entendemos el impacto que generamos en los demás, porque ni siquiera comprendemos lo que proyectamos. Y eso también aplica a lo que el otro despierta en ti. A veces, el silencio no es castigo ni desinterés, es confusión, miedo, incapacidad emocional. Pero otras veces, es una forma de ejercer poder pasivo, de herir sin tocar, de controlar sin hablar. Quienes han vivido este tipo de vínculos saben lo desconcertante que puede ser. El otro se retira sin dar razones claras. No hay discusión, no hay quiebre explícito, solo una distancia que crece. Y tú quedas allí, en el limbo emocional, preguntándote si hiciste algo mal, si pudiste haber evitado su alejamiento, si valías lo suficiente. Y lo más doloroso es que nadie responde. Ese tipo de vacío puede abrir dos caminos. Uno es el del autosabotaje, en el que te culpas, te empequeñeces y tratas de ganarte nuevamente la presencia del otro. Pero el otro camino, más difícil y más maduro,
es preguntarte por qué esa falta de cierre te afecta tanto. ¿Qué parte de ti está buscando validación en quien no está disponible? ¿Qué herida de abandono se activa cuando alguien se va sin despedirse? Andrea, una mujer de 34 años, vivió una historia similar. Conoció a Daniel en un espacio de trabajo compartido. Durante semanas hablaron, compartieron largas charlas, sentían conexión. Un día, él simplemente dejó de escribir. No hubo una pelea, ni una explicación. Solo un silencio. Andrea pasó semanas revisando conversaciones, buscando señales, dudando de sí misma. Hasta que en terapia comprendió que lo que más le dolía no era él, sino lo que su ausencia despertaba en ella, la herida de abandono que cargaba desde niña, cuando su padre se iba por días sin decir una palabra. Ese descubrimiento la llevó a cambiar su mirada. No lo idealizó más. No lo esperó. Y tampoco buscó revancha. Se centró en su herida, en sanarla, en darse la presencia que tanto había buscado fuera. Comprendió que muchas veces, cuando el otro calla, la vida te está dando espacio para escucharte a ti misma. Y eso vale más que cualquier disculpa. No todas las personas tienen el valor de cerrar ciclos con honestidad. Algunos prefieren alejarse sin dar explicaciones porque no saben lidiar con la incomodidad emocional. Pero tú sí puedes tener ese valor. Puedes decirte la verdad. Puedes aceptar que alguien que no se quedó, simplemente no tenía la capacidad para acompañarte en tu proceso. Y eso no te hace menos. Hay silencios que liberan cuando decides no llenarlos con tus inseguridades. Cuando dejas de interpretar y eliges simplemente aceptar. No como resignación, sino como reconocimiento. Lo que se va sin claridad, no merece que sacrifiques tu paz para entenderlo. A veces, la verdadera respuesta está en no buscar más respuestas. Y desde ese lugar de aceptación, nace una nueva forma de vincularte. Más madura, más serena. Donde no suplicas amor, ni mendigas presencia. Donde entiendes que quien realmente quiere quedarse, no necesita que lo persigas. Solo necesita que seas tú. El poder de no reaccionar. Una de las formas más profundas de libertad emocional es aprender a no reaccionar de inmediato. Y no se trata de reprimir lo que sientes, sino de darte el espacio necesario para comprender que te está moviendo por dentro. Jung decía que todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Y ese principio, tan simple, tiene el poder de cambiar por completo tu forma de experimentar la vida. Reaccionar automáticamente es repetir un patrón. Es permitir que la herida hable por ti. Es dejar que el impulso tome decisiones que luego lamentas. La pausa, en cambio, es un acto de poder interno. Es cuando eliges no dejarte arrastrar por la corriente emocional, y en lugar de eso, te sientas con lo que sientes. Lo observas, lo nombras, y desde ahí, decides cómo actuar. No reaccionar no significa volverse indiferente, frío o distante. Significa madurar. Implica comprender que no todo merece una respuesta. Que hay provocaciones que solo buscan encender tu fuego interno para desestabilizarte. Y que responder desde la rabia o la desesperación solo te encadena más a lo que quieres soltar. En la práctica, esto se traduce en instantes clave. Alguien te critica, y en lugar de responder con furia, respiras y te preguntas, ¿qué parte de esto me duele tanto? ¿Qué me está mostrando? Esa pregunta ya te coloca en otro nivel. Ya no estás reaccionando desde la herida, sino indagando desde la conciencia. Eso, poco a poco, transforma todo. Las personas que dominan su mundo emocional no son aquellas que no sienten, sino aquellas que no se dejan gobernar por lo que sienten. Y eso se cultiva. No es algo que se obtiene de un día para otro. Es un entrenamiento diario. Es saber que en cada interacción hay una oportunidad de responder con más sabiduría que ayer. No para complacer a los demás, sino para vivir con más paz.
Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra. Esa parte nuestra que contiene el enojo, el juicio, la envidia, el deseo de venganza. Integrarla no es justificarla, sino conocerla para que no nos domine. Cuando dejas de luchar contra tu sombra y empiezas a conversar con ella, descubres que muchas de tus reacciones vienen de heridas no reconocidas. Y al reconocerlas, puedes elegir algo distinto. Hay una belleza profunda en quien sabe mantenerse en calma frente al caos. No porque no le importe, sino porque ha aprendido que su paz interior no está en juego cada vez que alguien lo desafía. Esa persona ha cultivado una fortaleza que no se ve, pero se siente. Y es esa fortaleza la que inspira respeto, no por miedo, sino por coherencia. No necesitas demostrar tu poder con gritos ni con argumentos interminables. A veces, el mayor poder está en guardar silencio, sonreír y retirarte del conflicto sin perderte a ti mismo en el intento. Eso no es debilidad. Eso es maestría emocional. Es saber que tu energía vale más que cualquier batalla innecesaria. Y cuando aprendes eso, algo cambia en tu vibración. Ya no reaccionas por impulso, sino que eliges tu respuesta con conciencia. Y en esa elección, se abre un nuevo camino. Uno donde ya no vives a merced de lo que pasa afuera, porque has encontrado dentro de ti un centro tan firme, que nada ni nadie puede sacudirlo. La verdadera fuerza no se grita, se sostiene en silencio. No es esa que se muestra en la batalla, sino la que se cultiva en los días grises, cuando nadie aplaude. Porque hay una forma de poder que no se ve, pero se siente, es la paz interior. Y esa paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de conciencia. Es el resultado de elegirte, una y otra vez, incluso cuando el mundo te empuja a reaccionar, a defenderte, a justificarte. Carl Jung sabía que el alma no puede florecer en un terreno donde todo se reprime, pero tampoco lo hace en uno donde todo se desborda. Por eso hablaba de integrar los opuestos. Encontrar ese punto donde puedes sentir sin romperte, expresar sin destruir, amar sin perderte. Y eso, aunque parezca una utopía, es una posibilidad real cuando aprendes a habitarte desde la presencia y no desde la carencia. El mundo no va a dejar de provocarte. Siempre habrá palabras que duelan, gestos que confundan, personas que proyecten su sombra sobre ti. Pero cada uno de esos momentos puede ser una invitación, una oportunidad de practicar el arte de volver a ti, de regresar al cuerpo, a la respiración, al instante presente donde todo empieza y todo se calma. Muchos creen que vivir despierto es vivir sin emociones. Pero es exactamente lo contrario. Es sentirlo todo con más intensidad, con más profundidad, pero sin identificarte con lo que pasa. Como si fueras el cielo que sostiene todas las tormentas sin volverse ellas. La lluvia cae, el viento sopla, las nubes se agitan, y tú sigues ahí, inmutable en tu esencia, aunque mutable en tu forma. Ese es el secreto de quienes parecen inquebrantables. No es que no les duela. Es que aprendieron a no entregarse al dolor como si fuera identidad. Aprendieron a ver sus emociones como olas, no como condenas. Y así, aunque el mar esté revuelto, su barca no se hunde. Porque está anclada en algo más profundo que el oleaje, la conciencia de sí mismos. Cuando dejas de verte como víctima de lo que sientes, te conviertes en guardián de tu mundo interno. Y ser guardián no significa reprimir ni negar. Significa observar, comprender y elegir. Significa saber que cada emoción tiene una causa y una consecuencia, y que tú puedes interrumpir la cadena en cualquier momento, si estás presente. La verdadera práctica espiritual no ocurre en los templos ni en los retiros. Ocurre en la conversación incómoda que eliges manejar con amor. En el pensamiento oscuro que decides no alimentar. En la crítica que escuchas sin asumir como verdad. En cada segundo en que, en lugar de repetir tu vieja reacción, decides responder desde tu centro. Porque al final, todo se reduce a eso, a tu capacidad de volver a ti.
no como un refugio de evasión, sino como un punto de anclaje, para que cuando la vida se agite, no pierdas el rumbo, para que cuando el otro proyecte, no te lo apropies, para que cuando algo te sacuda, sepas dónde está tu raíz. Y esa raíz no depende de nadie más, solo de ti. Y es ahí, justo ahí, donde se construye la libertad. No afuera, en un mundo que cambia todo el tiempo, sino adentro, en la decisión diaria de sostenerte sin fingir, de amarte sin condiciones, de quedarte contigo, aunque el resto del mundo no lo entienda. Hay momentos en los que lo más difícil no es lo que pasa, sino lo que imaginas que pasará. La mente, cuando no está entrenada, se convierte en una máquina de fabricar futuros catastróficos. Proyecta escenarios dolorosos, reproduce viejas heridas, anticipa rechazos que aún no han ocurrido. Y ese ruido interno es, muchas veces, más dañino que cualquier palabra ajena, porque te saca del presente, te desconecta de tu centro, te arrebata la paz. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo como ese lugar donde habitan no solo los símbolos universales, sino también los miedos heredados. Muchos de los pensamientos que te quitan el sueño ni siquiera te pertenecen del todo. Son repeticiones de voces antiguas, patrones familiares, traumas sociales. Y si no los cuestionas, se convierten en verdades absolutas que dirigen tu vida desde la sombra. Por eso, cada vez que tu mente comience a anticipar lo peor, detente un instante. Pregúntate, ¿esto que pienso es real o es un eco del pasado? Esa simple pausa puede marcar una diferencia enorme, porque en ese segundo de lucidez, en esa pregunta honesta, dejas de ser esclavo de tus pensamientos y te conviertes en su observador. Y el observador siempre tiene poder. La clave está en recordar que tú no eres lo que piensas. Tus pensamientos son como nubes que cruzan el cielo, algunos densos, otros ligeros, algunos grises, otros brillantes. Pero ninguno define al cielo, ninguno lo limita, y del mismo modo, ningún pensamiento define quién eres realmente, a menos que tú decidas habitarlo. Muchas veces confundimos la previsión con la paranoia. Queremos estar preparados para todo, pero lo que hacemos es vivir en estado de alarma. Nos cuesta confiar porque hemos sido heridos. Nos cuesta soltar porque el miedo al dolor se ha instalado en lo más profundo. Pero vivir desde el miedo no evita el sufrimiento, solo lo anticipa y lo prolonga. La práctica consiste en regresar a la hora, a este instante, a este respiro, porque por más caótico que parezca el mundo, este momento es todo lo que tienes. Y si puedes estar presente aquí, si puedes sentir sin escapar, observar sin juzgar, entonces recuperas el control que creías haber perdido. No es fácil. La mente hará todo lo posible por llevarte a otro lugar. Te hablará del pasado, te recordará errores, te advertirá de futuros inciertos. Pero tú puedes elegir no seguirla. Puedes agradecerle su intento de protegerte, y luego volver a ti, volver al cuerpo, volver a tu verdad. Este entrenamiento no se logra en un solo día. Es como fortalecer un músculo invisible. Requiere práctica, paciencia, compasión contigo mismo. Pero cada vez que eliges el presente por encima del miedo, estás sanando no solo tu historia, sino también la de quienes vinieron antes. Estás rompiendo el ciclo. Y eso, aunque nadie lo vea, es un acto de revolución espiritual. Porque el mundo necesita menos personas reactivas y más personas conscientes. Menos mentes en piloto automático y más almas despiertas. Y esa transformación empieza por ti. A veces creemos que el crecimiento personal es algo espectacular, un gran despertar lleno de certezas. Pero en realidad, muchas veces se parece más a un susurro que apenas escuchas, a una incomodidad que ya no puedes ignorar, a una decisión silenciosa que tomas cuando nadie te está mirando. El alma no grita, susurra. Y esos susurros, cuando les haces caso, cambian tu vida entera.
Hay personas que viven en conflicto permanente, no porque el mundo las ataque, sino porque dentro de ellas hay una guerra sin resolver. Reaccionan a todo, se sienten heridos por todo, esperan que los demás llenen vacíos que ni siquiera han reconocido. No lo hacen por maldad, sino por inconsciencia. Pero el problema no es sentir dolor, sino negarse a revisarlo. Porque lo que no se revisa, se repite. Luis, un hombre de 39 años, era conocido por su carácter explosivo. En el trabajo lo respetaban, pero también lo temían. Bastaba una crítica o una contradicción para que levantara la voz, se pusiera a la defensiva o cortara el vínculo. Durante años creyó que su problema eran los demás, que la gente era muy sensible, muy torpe, muy emocional. Pero un día, tras una discusión con su hija adolescente, algo se rompió por dentro. Ella, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Papá, me da miedo hablar contigo». Esa frase lo desarmó. No porque viniera con odio, sino con verdad. Y fue entonces cuando decidió buscar ayuda. En su proceso de introspección, descubrió que cada vez que alguien lo cuestionaba, se sentía como cuando su madre lo despreciaba de niño por equivocarse. Había vivido con una herida de humillación tan profunda, que cada situación parecida lo devolvía a ese dolor original. Cuando comprendió eso, todo cambió. No de inmediato, pero sí de raíz. Luis empezó a notar cuando su impulso venía de la herida y no del presente. Empezó a respirar antes de hablar, a escuchar antes de responder. Y poco a poco, su energía cambió. Su hija lo notó. Su equipo de trabajo también. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía estar en paz consigo mismo sin necesidad de imponerse. Este tipo de transformación no requiere un milagro externo. Requiere el valor de mirar adentro, de reconocer que el otro no siempre tiene la culpa, que muchas veces lo que nos duele no es el presente, sino el pasado que arrastramos sin saber, y que la libertad emocional comienza cuando nos hacemos cargo de nuestra historia, en lugar de usarla para justificar nuestra rigidez. Jung hablaba del proceso de individuación como un viaje hacia el alma, pero también como un proceso de desidentificación con los viejos yous. Y eso solo se logra con honestidad, con ese tipo de valentía que no necesita aplausos, sino silencio. Silencio para escuchar lo que realmente se mueve en ti, más allá de la reacción inmediata. Cuando alguien te incomode, te hiera o te saque de tu centro, pregúntate: ¿esto que siento es nuevo o ya lo he sentido antes? La respuesta suele ser reveladora, porque cuando repites una emoción una y otra vez con distintos rostros, probablemente estás viendo un reflejo de ti mismo que aún no has querido abrazar. No se trata de culparte, ni de resignarte. Se trata de despertar, de hacerte dueño de tu historia, y desde ahí, construir un presente que no repita el pasado, sino que lo trascienda. Existe una forma de dolor que no se expresa en lágrimas ni en gritos, sino en desconexión. En esa sensación de estar presente, pero ausente, de hacer todo lo que se espera de ti, pero sintiéndote vacío por dentro. Es un tipo de sufrimiento silencioso, difícil de detectar, y aún más difícil de explicar. Porque no se origina en lo que falta afuera, sino en lo que se perdió dentro, el contacto con tu alma. Jung enseñaba que cuando nos alejamos demasiado de lo que somos, el alma se apaga lentamente. No muere, pero se esconde, se repliega, y aunque sigas funcionando por fuera, algo dentro de ti se fragmenta. Vives para cumplir, para encajar, para evitar el conflicto, pero no para ti. Y el precio de esa desconexión es alto: ansiedad, insomnio, insatisfacción constante, aunque todo parezca normal. Este estado interno muchas veces no se nota de inmediato. Llega como una niebla sutil, una especie de cansancio existencial que no se cura con vacaciones ni con logros. Es la voz interior que te pregunta en silencio: ¿esto es todo? ¿Esto que estás viviendo te representa de verdad? Y aunque intentes acallarla con rutinas,
compromisos o distracciones, ella vuelve. Porque no está ahí para molestarte. Está ahí para despertarte. El alma no te pide que seas perfecto. Te pide que seas auténtico. Que te escuches, aunque lo que escuches sea incómodo. Que te atrevas a hacer espacio para lo que verdaderamente importa, aunque eso implique soltar lo que alguna vez te hizo sentido. Porque el crecimiento espiritual no siempre es acumulación. Muchas veces es pérdida. Pero una pérdida sagrada, la de las falsas versiones de ti. Cuando vives desconectado de ti, cualquier cosa externa toma el control, una mirada, un comentario, una opinión, una expectativa. Y ahí es cuando pierdes tu eje. Porque tu identidad se vuelve frágil, dependiente, reactiva. Necesitas la validación constante para sentirte en paz. Y la paz que depende de otros, siempre será temporal. Reconectar contigo mismo no requiere grandes cambios externos. A veces es tan simple y tan poderoso como sentarte en silencio y hacerte una sola pregunta: ¿qué parte de mí estoy ignorando? Tal vez sea tu necesidad de descanso. Tal vez sea tu tristeza sin nombrar. Tal vez sea tu creatividad dormida. Lo que sea que aparezca, escúchalo. Ese es el inicio del regreso. Jung no hablaba de espiritualidad como un escape del mundo, sino como una forma más profunda de habitarlo. Una forma más honesta, más coherente, más real. Y eso implica sentir, decidir, fallar, corregir. Implica vivir con el alma presente en cada elección. Aunque esa elección sea quedarte quieto por un momento a sentirte, sin filtros. No necesitas cambiar toda tu vida hoy, pero puedes empezar por algo. Por decir que no cuando siempre dices que sí. Por darte 10 minutos de silencio al día. Por escribir lo que sientes, aunque nadie lo lea. Por caminar sin destino, solo para recordarte que existes. El alma no te pide grandes gestos. Te pide pequeños actos de verdad. Y cuando empiezas a hacerle caso, algo cambia. No afuera, adentro. Como si de pronto, algo que estaba dormido despertara. No con ruido, sino con presencia. Y esa presencia, esa reconexión contigo, es el primer paso para que nada ni nadie te vuelva a alejar de ti mismo. La sanación no siempre se ve como la imaginamos. A veces no es luz, sino sombra revelada. No es paz inmediata, sino confusión necesaria. Porque para sanar, primero hay que ver. Y ver duele. Yo no sabía, el inconsciente no se ilumina con afirmaciones positivas, sino con conciencia. Y esa conciencia, cuando llega, puede sacudirte el alma, justo antes de devolverte a ti. Muchos inician su camino interior buscando alivio, pero lo que encuentran al principio no siempre es consuelo, sino verdad. Una verdad cruda, pero liberadora. Esa que te muestra que no eran los demás, que eras tú quien llevaba una carga oculta. Que no era solo la situación actual, sino lo que esa situación tocaba en tu historia. Y al comprenderlo, dejas de querer cambiar a otros y empiezas a transformarte desde adentro. Valeria, una mujer de 41 años, siempre había sido la salvadora de su familia. Estaba para todos, su madre enferma, su hermana con problemas económicos, sus hijos, su pareja. Siempre atenta, siempre disponible, siempre agotada. Durante años no lo cuestionó. Creía que era su rol, su forma de amar. Pero llegó un punto en que su cuerpo se quebró. Literalmente, una crisis de ansiedad la dejó sin poder levantarse de la cama. En terapia, descubrió una verdad que nunca había dicho en voz alta. Estaba cansada de cuidar a todos menos a sí misma. Tenía miedo de soltar ese rol porque creía que si dejaba de sostener a los demás, la dejarían de querer. Era una herida de infancia, una lealtad invisible a una madre emocionalmente ausente. Entendió que su necesidad de controlar, de estar siempre fuerte, no era amor, era supervivencia emocional. Ese día,
lloró como no lo había hecho en años. Pero no fue un llanto de derrota, sino de liberación. Por fin pudo nombrar su dolor, reconocer su necesidad y empezar a poner límites. Al principio, su entorno se resistió. Nadie entendía por qué Valeria había cambiado. Pero ella ya no podía seguir siendo lo que no era. No por rebeldía, sino por dignidad interna. Y en ese proceso de incomprensión, encontró su poder. No el poder de imponerse, sino el de sostenerse. Aprendió a decir no puedo ahora, sin culpa. A priorizar su descanso. A dejar que los demás también se hagan cargo. Y algo curioso pasó, lejos de perder amor, comenzó a recibirlo desde un lugar más verdadero. Ya no por lo que daba, sino por quién era. Este tipo de transformación no es cómoda, pero es necesaria. Porque vivir complaciendo es vivir fragmentado. Y no puedes estar completo si partes de ti están al servicio de la aprobación ajena. Jung decía que el alma necesita integrarse. Y eso solo ocurre cuando dejas de traicionarte por encajar. No se trata de volverte egoísta. Se trata de incluirte. De entender que tú también mereces cuidado, ternura, pausa. Que puedes amar a los demás sin dejarte de lado. Que puedes ser fuerte, sin ser invulnerable. Porque la verdadera fortaleza no está en no necesitar a nadie, sino en atreverte a necesitarte a ti. Y cuando haces eso, algo dentro de ti se alinea. Como si, por fin, cada parte interna empezara a hablar el mismo idioma. Y desde esa coherencia, desde esa fidelidad a ti mismo, el mundo exterior ya no tiene tanto poder. Porque tú has recuperado el tuyo. Hay batallas que se libran sin espadas, en la más absoluta quietud. Son esas luchas internas que nadie ve, donde decides no gritar cuando podrías, no culpar cuando sería fácil, no huir cuando el miedo aprieta. Son decisiones silenciosas que, aunque no tengan testigos, cambian profundamente tu camino. Porque cada vez que eliges la conciencia en vez de la reacción, te estás reconstruyendo desde dentro. Jung hablaba de la importancia de evitar el conflicto interno, no para sufrir más, sino para comprender su sentido. El conflicto, en el fondo, es señal de que dos partes de ti se están encontrando. Una quiere paz, la otra justicia. Una busca protegerse, la otra desea abrirse. Y no hay solución mágica. Solo la posibilidad de escuchar a ambas, de integrar en vez de suprimir. Ahí nace la alquimia del alma. La mente racional busca soluciones rápidas. Quiere certezas, garantías, finales felices. Pero el alma no entiende deprisa. Ella florece en la ambigüedad, en el misterio, en los espacios donde aún no hay respuesta. Por eso, muchas veces te sentirás confundido justo antes de un gran despertar. Porque parte del proceso de transformación es no saber, y aún así permanecer presente. Es en esos momentos de niebla cuando más necesitas confiar. No en los demás. No en los resultados. En ti. En tu capacidad de sostenerte sin certeza, de sentir sin huir, de esperar sin rendirte. Esa confianza no se aprende en libros, ni se hereda, se cultiva. Se riega con cada decisión que tomas desde tu verdad, aunque tiemble todo alrededor. La quietud, en este contexto, no es pasividad. Es poder contenido. Es la capacidad de observar tu tormenta interna sin dejarte arrastrar por ella. De darte espacio para procesar antes de responder. De elegir cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo actuar y cuándo simplemente ser. Y ese tipo de sabiduría no necesita validación externa, porque se sostiene desde la raíz. Muchos confunden la calma con frialdad. Pero la verdadera calma es cálida. Es esa presencia que no juzga, que no impone, que simplemente acompaña. Cuando logras estar así contigo mismo, ya no necesitas que el mundo lo haga. Porque te has convertido en tu propio hogar. El alma se fortalece en la pausa. En ese segundo en que, en lugar de reaccionar desde la herida,
eliges respirar. Y aunque el dolor no desaparezca de inmediato, tu relación con él cambia. Ya no lo ves como enemigo, sino como mensajero. Y ese cambio de mirada es, en sí mismo, un acto de sanación. Jung insistía en que el proceso de individuación requiere atravesar la sombra para llegar a la luz. Y esa sombra no siempre es destructiva. A veces es simplemente lo que aún no has querido aceptar. Tus dudas, tu enojo, tu cansancio. Cuando las abrazas, ya no te controlan. Se convierten en partes dignas de ti. En ese estado de conciencia expandida, ya no reaccionas a la vida como un reflejo condicionado. La vives como una creación. Y entonces, incluso en el silencio, incluso en la espera, encuentras sentido. Porque comprendes que el verdadero poder no está en lo que puedes cambiar afuera, sino en lo que decides sostener dentro. Hay heridas que no se ven, pero se sienten en cada vínculo. Son como filtros invisibles que distorsionan lo que escuchas, lo que esperas, lo que permites. Y mientras no las hagas conscientes, te hacen repetir una y otra vez las mismas escenas, con distintos rostros. No porque tengas mala suerte, sino porque el alma busca sanar lo que no ha sido mirado, y lo hace a través del otro. Jung comprendía que el inconsciente siempre busca completarse, y a veces, esa búsqueda se manifiesta como atracción hacia personas que detonan lo que está sin resolver. No es coincidencia que atraigas a quien más activa tu herida. Es una llamada del alma para que finalmente la veas. No como castigo, sino como oportunidad de transformación. Santiago, un joven de 33 años, siempre terminaba en relaciones con personas frías, distantes, emocionalmente cerradas. Al principio le atraía su independencia, pero con el tiempo se sentía ignorado, ansioso, inseguro. Se esforzaba por agradar, por ser suficiente, pero acababa agotado, siempre con la sensación de no ser realmente amado. En terapia, descubrió que esa dinámica no era nueva. Era la repetición exacta del vínculo con su madre, una mujer muy presente físicamente, pero emocionalmente inaccesible. Santiago había crecido esforzándose por ganar su atención, su ternura, su mirada. Y sin saberlo, había convertido esa lucha en su forma de amar. Amaba esperando ser elegido. Amaba desde la carencia. Cuando comprendió esto, algo se rompió por dentro. Pero en esa ruptura había luz. Porque por primera vez dejó de buscar en el otro la validación que nunca recibió de niño. Empezó a construir una relación distinta consigo mismo, más compasiva, más real, menos exigente. Y entonces, poco a poco, sus vínculos cambiaron. Ya no perseguía. Ya no suplicaba. Empezó a elegir con más conciencia. El amor propio no nace de decirte frases bonitas al espejo, sino de dejar de mendigar amor donde no lo hay. De dejar de forzar vínculos que se sostienen en la necesidad. De entender que si tienes que luchar por la atención del otro, no es amor, es una repetición inconsciente. Y cuando lo ves así, dejas de idealizar al otro y empiezas a reconstruirte a ti. Cada persona que entra en tu vida trae consigo una lección. Algunos te muestran lo que mereces. Otros, lo que no debes volver a permitir. Pero todos, de alguna forma, te acercan a ti mismo. Y si tienes el valor de mirar el patrón en vez de la superficie, puedes salir del bucle. Puedes elegir de nuevo. Jung decía que no te conviertes en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad, muchas veces, está hecha de heridas antiguas que hemos romantizado. Dolor que confundimos con amor. Esfuerzo que llamamos compromiso, pero que en realidad es miedo disfrazado de lealtad. Reconocerlo no te hace débil, te hace libre, porque cuando comprendes por qué elegiste como elegiste, puedes dejar de repetir y empezar a crear. Y en ese acto de creación consciente, nace un nuevo tú, uno que ya no necesita que lo amen para sentirse valioso.
porque ha recordado que siempre lo fue. El alma no evoluciona al ritmo del reloj, sino al ritmo de las comprensiones. Puedes pasar años en el mismo lugar emocional sin darte cuenta, hasta que un día, algo dentro de ti se enciende. Una frase, una experiencia, una pausa. No hace falta un terremoto para despertar, a veces basta un silencio bien escuchado. Porque cuando por fin comprendes algo que antes negabas, tu mundo interno se reordena, sin que nadie afuera lo note. Jung hablaba del símbolo vivo como aquello que conecta al individuo con lo más profundo de sí mismo. Ese símbolo puede ser una imagen, un sueño, un recuerdo, una emoción intensa. No es casual, es una expresión del inconsciente que busca guiarte, orientarte, integrarte. Y si sabes leerlo, se convierte en maestro. Si lo ignoras, se convierte en síntoma. La vida, en su sabiduría, repite la lección hasta que la aprendes. Y muchas veces lo que llamas problema es, en realidad, el lenguaje simbólico de tu alma tratando de hablar contigo. Una relación que se rompe, una enfermedad, un bloqueo, una pérdida, nada es aleatorio. Todo tiene un mensaje, pero solo lo comprendes si estás dispuesto a mirar más allá del dolor inmediato. Vivir desde la conciencia simbólica no es ver magia en todo. Es entender que todo tiene un sentido profundo, aunque no lo veas al instante. Es confiar en que incluso lo que hoy parece sin salida, puede estar preparando el terreno para algo más auténtico. Y esa fe no es ingenua. Es una certeza que nace del alma cuando dejas de vivir desde el miedo. La mente te dirá que controles, que entiendas todo ahora, que resuelvas ya, pero el alma no quiere que resuelvas. Quiere que vivas, que atravieses, que sientas, porque no viniste a esta vida a evitar el dolor, sino a transformar lo que el dolor revela. Y en ese tránsito, en ese atravesar con conciencia, te encuentras. Muchos confunden la espiritualidad con evasión, pero la verdadera espiritualidad no huye del mundo, lo abraza. No niega la sombra, la integra. No busca placeres eternos, busca sentido, y en ese sentido, lo que antes parecía insoportable se vuelve camino, porque ya no estás huyendo, estás regresando a ti. Cuando algo te duela, pregúntate, ¿qué me está enseñando esto sobre mí? No para culparte, sino para conocerte, porque cada situación incómoda te revela una parte que aún no has integrado. Tal vez es tu necesidad de aprobación. Tal vez es tu miedo al abandono. Tal vez es tu dificultad para poner límites. Sea lo que sea, es tuyo. Y si es tuyo, puedes transformarlo. No necesitas que los demás cambien para sanar. Necesitas mirarte con más verdad. Porque cuando tú cambias tu energía, tus decisiones, tu forma de estar presente, todo a tu alrededor se reconfigura. No como por arte de magia, sino por coherencia. Porque el universo responde a lo que sostienes internamente. Y esa es la verdadera transformación, cuando el mundo afuera puede seguir igual, pero tú ya no reaccionas igual. Porque has comprendido, porque has integrado, porque, finalmente, has recordado quién eres más allá de todo lo que alguna vez creíste ser. Hay quienes viven toda la vida cargando emociones que no les pertenecen. Se hacen responsables del dolor de otros, del enojo ajeno, de la tristeza de su familia. Absorben culpas, expectativas, silencios, y sin darse cuenta, se van olvidando de sí mismos. Esta sobrecarga emocional no siempre se nota desde fuera, pero por dentro, desgasta, agota, desvitaliza. Y un día, el alma ya no puede más. Jung decía que uno de los grandes actos de conciencia es discernir entre lo que es tuyo y lo que no, porque el alma no se fragmenta solo por el rechazo, sino también por el exceso de identificación con lo ajeno. Cuando haces tuyas las heridas de otros, pierdes el centro, y sin centro, cualquier viento externo te tumba. Isabel, una mujer de 38 años,
llegó a su proceso terapéutico con una carga emocional inmensa. Su madre dependía de ella emocionalmente. Su pareja la hacía sentir culpable por no estar siempre disponible. En su trabajo, era la que resolvía todo. Y ella, en silencio, iba acumulando ansiedad, tristeza, frustración. No sabía por qué lloraba sin motivo aparente, por qué se sentía tan vacía, hasta que lo entendió. Durante una sesión, al hablar de su infancia, Isabel recordó que desde niña aprendió a mediar en su casa. Cuando sus padres discutían, ella era quien calmaba. Cuando su madre lloraba, ella la consolaba. Aprendió que su valor estaba en sostener a los demás. Por eso, cada vez que alguien a su alrededor sufría, ella sentía que tenía que hacer algo, aunque eso significara romperse por dentro. Cuando pudo nombrar ese patrón, empezó a liberarse. Comprendió que el dolor de los otros no es su responsabilidad, que acompañar no significa cargar, que sostener a alguien no es sinónimo de olvidarse de sí, y entonces empezó a elegir distinto. Empezó a decir hoy no puedo, sin culpa, a guardar silencio cuando antes explicaba de más, a poner límites donde antes solo daba. El cambio no fue bien recibido por todos. Algunos la acusaron de egoísta, de haber cambiado. Pero por primera vez, Isabel se sintió liviana. No porque no le importaran los demás, sino porque había dejado de llevar lo que no era suyo. Y en esa ligereza, apareció una nueva versión de sí misma. Más auténtica, más clara, más viva. Ser empático no significa absorber el sufrimiento ajeno. Significa estar presente sin perderte a ti. Significa poder escuchar sin desbordarte, poder amar sin olvidarte, poder ayudar sin anularte. Porque si te pierdes en el otro, ¿quién queda para ti? La compasión verdadera empieza por casa. Por comprender tus propios límites, por respetar tu energía, por darte permiso de no estar siempre disponible. Porque tu alma también necesita cuidados. Y no puedes dar desde la escasez. Solo puedes ofrecer desde la plenitud. Y en ese acto de volver a ti, descubres una forma más amorosa de estar en el mundo. No salvando a todos, sino caminando junto a ellos. No cargando la cruz del otro, sino compartiendo el viaje desde la verdad. No todo lo que duele es malo. A veces, el dolor es el umbral que separa lo falso de lo auténtico. Es el crujido que antecede al despertar. Porque cuando algo en tu vida deja de funcionar, cuando ya no puedes sostener lo insostenible, no estás fallando, estás creciendo. Estás rompiendo una vieja estructura interna para dar lugar a una nueva forma de ser. Y aunque al principio se sienta como pérdida, en el fondo es un acto de renacimiento. Jung decía que el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien uno es. Pero llegar a ser tú no es automático. Es un proceso de liberación. De soltar identidades prestadas, creencias heredadas, mandatos invisibles que has cargado sin cuestionar. Y esa liberación, aunque poderosa, no viene sin incomodidad. Porque romper con lo viejo duele, incluso si lo viejo ya no te hacía bien. Muchas veces no entendemos por qué nos sentimos perdidos cuando dejamos atrás una relación, un trabajo, un rol. Es porque no solo dejamos algo externo, dejamos una parte de nosotros que se había identificado con eso. Y en ese vacío, surge la duda, ¿quién soy ahora? Esa pregunta no es una amenaza, es una puerta abierta, una oportunidad de reconstruirte desde algo más real. El alma no te pide perfección, te pide honestidad. Que puedas decir, no sé quién soy ahora, pero estoy dispuesto a descubrirlo. Que puedas estar en ese espacio intermedio sin llenarlo con máscaras, con ocupaciones, con ruido. Que te atrevas a quedarte contigo, incluso cuando no tienes respuestas. Porque en ese silencio incómodo, algo profundo empieza a tomar forma. Esa es la diferencia entre transformación y adaptación. Adaptarte es ajustarte a lo que los demás esperan.
Transformarte es atreverte a cuestionar todo eso, a mirar con valentía lo que ya no vibra contigo, a permitirte cambiar de opinión, de dirección, de piel. Y en ese acto, tal vez pierdas seguridades, pero ganas verdad. La confusión, en este sentido, no es un problema. Es señal de que estás saliendo del piloto automático, de que por fin has dejado de repetir y has empezado a elegir. Y aunque al principio te sientas sin mapa, tu brújula interna empieza a activarse. No te lleva al lugar más cómodo, pero sí al más auténtico. Cuando eliges ese camino, algo en ti se vuelve más firme. No por rigidez, sino por coherencia. Ya no te vendes por pertenecer, ya no sonríes por obligación, ya no callas por miedo. Y aunque eso incomode a algunos, te sientes más en paz contigo mismo. Porque, por fin, estás siendo fiel a lo que eres. La fidelidad interna no se grita, se siente. Es esa sensación de mirar al espejo y no tener que justificarte, de poder sostener tu mirada sin culpa, de saber que estás caminando tu verdad, incluso si es distinta a la de todos los demás. Y esa verdad, aunque solitaria a veces, nunca te traiciona. Ahí empieza una nueva etapa, no la de la imagen perfecta, sino la del alma presente. Una vida más liviana, no porque no tenga peso, sino porque ya no cargas con lo que no es tuyo. Y en ese alivio silencioso, se siente la libertad real. Hay una fuerza que muy pocos reconocen, pero que opera silenciosamente cada vez que decides no explicarte, no justificar lo que sientes, no convencer al otro de que tu dolor es válido. Es la fuerza de quien ha dejado de negociar su verdad para ser aceptado, de quien ha comprendido que el alma no necesita testigos para tener razón, porque su coherencia no depende de aplausos, sino de silencio interior. Cuando vives desde ese centro, cada interacción deja de ser una batalla por aprobación y se convierte en una danza de autenticidad. Ya no respondes para quedar bien. Ya no editas tus palabras por miedo al rechazo. Ya no repites los viejos guiones heredados de ser bueno, ser fuerte, ser suficiente. Porque has descubierto que tu mayor fidelidad no es hacia la imagen que proyectas, sino hacia la voz que te habita. Carl Jung sabía que esta transformación no es inmediata. Requiere atravesar capas de condicionamiento, máscaras tejidas por años de adaptación. Y, sobre todo, requiere soportar el vacío que queda cuando dejas de complacer. Porque ese espacio, solitario al principio, es el útero simbólico donde nace tu verdadero yo. El precio de la autenticidad, muchas veces, es el conflicto. No con el mundo, sino con lo que fuiste mientras dormías. Cuando despiertas, no solo cambias de hábitos, cambias de mirada. Ya no ves a los otros como salvadores, ni a ti como víctima. Ya no te acomodas en vínculos que exigen tu silencio a cambio de pertenencia. Y, aunque eso duela, es un dolor que libera. Porque sí, habrá días en los que te sientas más solo que antes. Días en que extrañes la comodidad de los viejos personajes. Días en que dudes si valía la pena incomodar tanto tu entorno solo por ser tú. Pero incluso en esos días, sabrás que no hay vuelta atrás. Que vivir a medias ya no es opción. Que traicionarte por paz aparente, ya no se siente como paz. El alma no quiere estabilidad vacía. Quiere presencia real. Quiere que habites tu cuerpo, tus emociones, tus contradicciones. Que no te ocultes detrás de explicaciones racionales cada vez que algo se desborda. Porque lo que se desborda, quiere ser visto. Y solo cuando lo permites, comienza la integración. Jung llamó a este proceso la unión de los opuestos. La capacidad de sostener dentro de ti tanto la luz como la sombra sin fragmentarte. De ser completo, no perfecto. De abrazar tu caos sin perderte. De sostener tu claridad sin fanatismo. Esa unión no ocurre en los libros. Ocurre en el temblor de un no dicho por primera vez. En el silencio que eliges en vez de justificarte.
en la lágrima que no reprimes aunque te tiemble la voz. Ser tú en un mundo que constantemente te empuja a interpretarte es un acto revolucionario. No porque desafíes a los demás, sino porque decides no seguir traicionándote. Porque eliges el camino largo de la coherencia interna, en lugar del atajo de la aprobación inmediata. Y ese camino, aunque cuesta arriba, es el único que te lleva de regreso a casa. Y cuando llegas ahí, cuando te habitas con sinceridad y sin excusas, descubres que ya no necesitas defender tu existencia. Solo sostenerla. No con fuerza, sino con verdad. Hay momentos en que sientes que todo a tu alrededor se mueve, pero tú permaneces inmóvil. Como si la vida empujara, gritara, exigiera, y tú simplemente no pudieras reaccionar. No por falta de voluntad, sino porque internamente algo se ha detenido. Esa inmovilidad no siempre es debilidad. A veces es protección sagrada. Es el alma negándose a seguir corriendo tras una dirección que ya no vibra con su verdad. Carl Jung hablaba de las crisis de sentido como portales iniciáticos. No son errores del camino, sino la señal de que ha llegado el momento de dejar de ser lo que fuiste para descubrir lo que realmente eres. No es que estés perdido, es que estás en transición. Y en toda transición hay confusión, hay cansancio, hay silencio. Pero también hay una semilla, esperando nacer. El ego grita cuando las estructuras viejas se desmoronan. Intenta recuperarlas. Quiere volver al ritmo de antes, a las seguridades conocidas. Pero hay algo más profundo en ti que no se deja manipular. Una conciencia silenciosa que sabe que quedarse quieto también es avanzar. Que no decidir aún, también es decidir no repetir. Que parar no siempre es rendirse, a veces es despertar. La mente racional se desespera ante la incertidumbre. Quiere saber, quiere prever, quiere controlar. Pero el alma no responde a planes ni a estrategias. Responde a lo auténtico. Y lo auténtico no se fabrica, se revela. Por eso, cuando sientas que todo se detiene, no te apures en forzar una respuesta. Tal vez estás en ese punto exacto en el que tu viejo yo ya no tiene sentido, y el nuevo aún no ha nacido. Ese es el umbral más poderoso del alma, donde ya no encajas en lo de antes, pero tampoco sabes cómo habitar lo que viene, donde lo externo pierde importancia, y lo interno se vuelve todo, donde el ruido de afuera se apaga, y por fin puedes empezar a escucharte sin filtros, sin disfraces, sin presiones. A veces creemos que estamos perdidos, cuando en realidad estamos siendo llamados a encontrarnos por primera vez. Y ese llamado no es estruendoso. Es una voz apenas audible, que susurra entre los escombros de lo que fuiste. Si te atreves a escucharla, descubrirás que no necesitas tenerlo todo claro para comenzar de nuevo. Solo necesitas sinceridad contigo. El verdadero camino no es lineal. Es espiralado. Avanzas, retrocedes, dudas, entiendes, olvidas, y vuelves a empezar. Pero cada vez más cerca de ti. Cada vuelta, aunque parezca repetición, te muestra un ángulo distinto de la misma verdad, que el propósito no es llegar a un destino perfecto, sino habitarte con cada vez más profundidad. Por eso, honra tu pausa. No te fuerces a acelerar cuando tu alma pide quietud. No confundas silencio con vacío. Tal vez ese silencio sea justo lo que necesitas para recordar lo esencial, que no estás aquí para ser alguien que agrade, sino para ser alguien que sea. Y desde ese ser, sin máscaras ni urgencias, comienza la verdadera transformación, la que no necesita validación externa, la que no requiere espectáculo. Solo presencia. Hay una forma de autoabandono que se disfraza de responsabilidad. Te haces cargo de todos, resuelves, sostienes, escuchas, calmas. Pero cuando llega el momento de preguntarte cómo estás tú, no sabes qué responder. Porque has vivido tanto tiempo en función de los demás, que olvidaste cómo habitarte a ti.
Y entonces surge el cansancio crónico, la tristeza sin causa aparente, la sensación de vivir desconectado. Carl Jung hablaba del sí mismo como el centro profundo de nuestra totalidad psíquica. No es el yo social, ni el yo herido, ni el yo que reacciona. Es esa parte que observa, que guía, que sabe, pero para llegar a ella, primero hay que soltar los roles falsos. Los trajes que te enseñaron a usar para sobrevivir. El rol del fuerte, del que nunca necesita, del que siempre está bien. Porque esos trajes, aunque alguna vez fueron útiles, ya no te permiten respirar. Es fácil perderse en el personaje que aprendiste a ser. Más difícil es atreverte a ser quien verdaderamente eres. Porque ese regreso implica decepcionar expectativas, poner límites, decir que no. Y eso, para quien ha sido entrenado para complacer, se siente como una traición. Pero no es traicionar a otros. Es dejar de traicionarte a ti. Gabriel, un hombre de 36 años, era el tipo de persona en la que todos confiaban. Estaba para su familia, sus amigos, su pareja, sus colegas. Siempre disponible, siempre sonriente, siempre bien. Pero por dentro, se sentía agotado. No podía dormir, no encontraba sentido a nada, y un día simplemente colapsó. No físicamente, sino existencialmente. Sintió que todo lo que hacía era para otros, que su vida estaba llena, pero no era suya. Durante su proceso terapéutico, Gabriel descubrió que desde niño había aprendido que su valor estaba en ser útil, que si no servía, no merecía amor. Su infancia estuvo marcada por una madre emocionalmente inestable, que solo lo reconocía cuando él ayudaba o era ejemplar. Así creció, repitiendo el patrón: ayudar para ser visto, resolver para ser querido, callar para no incomodar. Al ver esto con claridad, Gabriel comenzó un proceso de reconstrucción. Empezó a decir no con culpa, pero también con conciencia. A priorizar su descanso, su silencio, sus espacios. Al principio sintió miedo. Perdió algunas amistades. Su pareja no entendía su cambio. Pero por primera vez en su vida, sintió que estaba viviendo desde un lugar verdadero. No para sostener a todos, sino para sostenerse a sí mismo. Lo más hermoso fue que, poco a poco, su entorno se adaptó. No todos, claro, pero los que permanecieron, comenzaron a verlo con otros ojos. Ya no como el útil, sino como el humano. El que siente, el que necesita, el que también se cae. Y en esa nueva forma de vincularse, Gabriel encontró algo que nunca antes había sentido: descanso emocional. Este tipo de procesos no son cómodos, pero son liberadores. Porque cuando dejas de correr para cumplir y empiezas a caminar contigo, la vida se vuelve más habitable. No perfecta, pero auténtica. Y la autenticidad no siempre te hace encajar, pero sí te hace respirar más hondo. A veces, el verdadero amor propio no está en los rituales ni en los discursos. Está en un no firme, en una pausa respetada, en un límite sostenido, en esa decisión invisible de dejar de cargar con lo que nunca fue tuyo, para por fin empezar a ser tú. El sufrimiento más silencioso no siempre proviene del rechazo directo, sino de la constante postergación de uno mismo. No es que alguien te haya herido explícitamente, sino que tú mismo has aprendido a ponerte al final de la lista, a esperar el momento ideal para priorizarte, para escucharte, para darte lo que necesitas. Pero ese momento nunca llega por sí solo. Tienes que elegirlo, tienes que encarnarlo, porque mientras no lo hagas, la vida seguirá tratando de llamar tu atención a través del malestar. Jung comprendía que todo síntoma psíquico, ansiedad, culpa, insatisfacción crónica, es, en el fondo, un símbolo, un intento desesperado del alma por decir: no estás viviendo en coherencia con lo que eres. El alma no se calla, aunque tú no la escuches. Se filtra en tus decisiones, en tu energía,
en tus vínculos. Te susurra a través de lo que duele, de lo que pesa, de lo que repites. Y cuando por fin decides prestar la atención, todo cambia, incluso si nada cambia por fuera. Muchos temen mirarse por dentro porque creen que no van a encontrar nada valioso. Están acostumbrados a ver sus errores, sus fracasos, sus carencias. Pero dentro de ti no solo habita la herida, también habita el potencial. También vive la parte sabia que ha atravesado el caos y aún así sigue aquí. Esa parte no necesita que la crees, solo que la reconozcas. Y para reconocerla, necesitas frenar. No escapar. No seguir corriendo como si la solución estuviera allá afuera. Hay personas que huyen de su mundo interior como si fuera una zona de peligro. Llenan su día de ocupaciones, de metas, de ruido, porque temen que si se detienen, van a desbordarse. Pero el desborde no viene de sentir demasiado. Viene de negar lo que ya estaba ahí. Lo que no sientes conscientemente, se acumula como un río bloqueado. Y tarde o temprano, ese río buscará salir. Por eso, el verdadero coraje no está en aguantar. Está en permitirte sentir, y no colapsar por hacerlo. El alma tiene una forma muy particular de restaurarse, lo hace cuando te vuelves honesto contigo. No con los demás. Contigo. Cuando dejas de disfrazar tu cansancio. Cuando admites que estás harto de fingir que todo está bien. Cuando reconoces que, aunque no tengas claro hacia dónde vas, ya no puedes quedarte donde estás. Esa honestidad es el primer paso hacia una vida más liviana, más alineada, más digna. Pero no se trata de hacer grandes cambios de inmediato. Se trata de dar pasos que te representen. A veces, ese paso es tan simple como cancelar una cita que no quieres tener. O como permitirte llorar sin explicaciones. O escribir en un papel todo lo que te duele y quemarlo, no para olvidar, sino para liberar. Pequeños actos sagrados que declaran al universo, estoy volviendo a mí. Porque no necesitas tener todas las respuestas para comenzar el proceso de sanación. Lo que necesitas es presencia. La disposición interna de quedarte contigo en lo incómodo. De mirar lo que evitaste por años. De nombrar lo innombrado. Porque todo lo que no nombras, te nombra. Y todo lo que niegas, dirige tu vida desde la sombra. La espiritualidad profunda, la que Jung vinculaba al proceso de individuación, no consiste en escapar del dolor, sino en usarlo como portal. No busca eliminar el conflicto, sino comprender su mensaje. No pretende que te conviertas en alguien perfecto, sino en alguien completo. Y para completarte, tienes que incluir incluso esas partes tuyas que aún no sabes cómo amar. Y cuando lo haces, cuando te sientas frente a ti sin exigencias, sin juicio, sin máscaras, sucede algo inesperado. El mundo deja de parecer tan amenazante. Porque ya no estás luchando contra lo externo. Estás reconciliándote con lo interno. Y desde ese centro, ninguna tormenta puede desarraigarte. Hay vínculos que no terminan cuando alguien se va, sino cuando tú decides soltar lo que esa persona representaba en tu historia interna. Porque a veces no lloras por quien te dejó, sino por la parte de ti que seguía esperando algo imposible, ser visto, ser valorado, ser amado de una forma que ya no vendrá. Y ese duelo invisible, el de la expectativa rota, es uno de los más complejos de atravesar. Jung hablaba de las proyecciones como imágenes internas que depositamos en los demás sin darnos cuenta. Proyectamos en la pareja al salvador, en el jefe al padre exigente, en los hijos nuestras partes no vividas. Pero mientras no lo hagamos consciente, esas proyecciones secuestran nuestra realidad. Vemos al otro, pero lo vemos a través del filtro de nuestras heridas. No como es, sino como necesitamos que sea. El dolor viene cuando el otro no cumple ese papel inconsciente, cuando no te salva, no te valida, no responde como tu guión interno esperaba. Y ahí comienza el desencanto, la confusión, el reclamo. Pero ese momento no es un error. Es un despertar.
Es la oportunidad de mirar más allá del otro y preguntarte, ¿qué parte mía estoy depositando ahí? ¿Qué vacío estoy intentando llenar con esta presencia? Cuando empiezas a responderte con honestidad, las dinámicas cambian. Ya no te apegas por necesidad, sino por elección. Ya no idealizas al otro, sino que lo ves con sus límites, sus tiempos, sus sombras. Y tú también te ves con los tuyos. Ese espejo mutuo, doloroso pero honesto, es el verdadero escenario de la transformación. Pero no todos están listos para mirar ese espejo sin romperlo. Algunos prefieren volver a idealizar, a culpar, a repetir la historia. No por maldad, sino por miedo. Porque asumir que lo que más te duele tiene raíces dentro de ti, es un acto de valentía radical. Implica dejar de culpar para empezar a asumir. Implica dejar de esperar para empezar a crear. Y crear un nuevo vínculo con uno mismo requiere tiempo. Requiere paciencia. Porque no se trata solo de entender con la mente. Se trata de sentir lo que antes evitaste sentir. De llorar lo que nunca te permitiste llorar. De sostener tu vacío sin correr a llenarlo. Y ese proceso, aunque parezca lento, es profundamente sanador. Hay personas que llegan a tu vida solo para mostrarte donde todavía estás fragmentado. No para quedarse, no para amarte como necesitas, sino para activar el movimiento interno que te lleva de regreso a ti. Y cuando lo comprendes, en lugar de odiar su paso, agradeces el mensaje. Porque aunque dolió, trajo conciencia. Y la conciencia, cuando es abrazada, se convierte en poder. Jung lo sabía, el alma no busca consuelo fácil, busca totalidad. Y la totalidad no llega por acumulación de experiencias felices, sino por integración de las heridas. Por eso, cada vez que te permites mirar con más profundidad tu historia, cada vez que asumes tu rol en la película de tu vida, estás recordando que no eres un personaje secundario. Eres el autor. Y cuando lo recuerdas, dejas de mendigar presencia. Porque te tienes. Dejas de negociar tu valor. Porque lo reconoces. Y en ese acto silencioso de dignidad interna, muchas relaciones se reconfiguran. No porque el otro cambie, sino porque tú ya no necesitas que lo haga para estar en paz. No todos los actos de sanación se sienten como alivio. A veces, sanar duele más que la herida original. No porque sea destructivo, sino porque te obliga a mirar de frente lo que antes ocultabas con 1000 excusas. Lo que reprimiste por años, lo que callaste por costumbre, lo que convertiste en hábito para no sentir. Pero esa incomodidad es el precio de la verdad. Y la verdad, aunque no consuela al principio, siempre libera. Carl Jung entendía que el alma no busca tranquilidad superficial, sino coherencia profunda. Por eso, muchas veces la vida te coloca en escenarios incómodos para que te reconozcas. No para castigarte, sino para mostrarte que la paz auténtica no se construye evitando el conflicto, sino enfrentando el conflicto interno con coraje. Ese coraje no es espectacular. Es silencioso. Es el de quien decide dejar de mentirse. Cuando evitas lo que sientes, se acumula en formas invisibles. A veces en el cuerpo, a veces en las relaciones, otras, en elecciones repetitivas que no comprendes. Pero cuando decides dejar de huir, aparece la alquimia. La herida deja de ser enemiga y se convierte en maestra. El síntoma deja de ser castigo y se transforma en guía. Y el pasado, en lugar de condenarte, comienza a explicarte. Lucía, una mujer de 35 años, siempre había sentido que no podía confiar en nadie. En sus relaciones de pareja, mantenía el control. Era cariñosa, presente, encantadora, pero emocionalmente inaccesible. Cada vez que alguien intentaba acercarse demasiado, ella se cerraba. Al principio creía que era por protección. Pero tras una separación que la dejó devastada, decidió comenzar terapia. Ahí, lentamente, comprendió lo que había detrás. Su padre había sido afectuoso, pero ausente. Estaba,
pero no estaba. Prometía, pero no cumplía. Cuando Lucía era niña, lo esperaba con ansiedad cada fin de semana, y muchas veces él no llegaba. Esa herida se selló con una creencia: si me ilusiono, me abandonan. Así, sin saberlo, Lucía había aprendido a alejar primero, para no ser dejada después. Su distancia era una forma de anticiparse al dolor. El día que pudo mirar esa herida sin justificarse, algo se quebró. Lloró, no solo por su padre, sino por la niña que aún esperaba. Y desde ahí, algo nuevo pudo empezar. No fue inmediato, no fue mágico, pero en su siguiente relación, eligió mostrarse vulnerable por primera vez. Hablar de su miedo, de su herida, de su necesidad. Y aunque fue difícil, sintió por fin que estaba amando desde un lugar real. Este tipo de transformación no es visible a simple vista, pero cambia la energía con la que caminas. Ya no reaccionas con el piloto automático. Ya no huyes del afecto verdadero. Ya no castigas al otro por las promesas rotas del pasado. Porque al comprender tu historia, dejas de actuar desde la herida y comienzas a actuar desde la conciencia. El dolor no desaparece por completo, pero se vuelve más ligero cuando sabes de dónde viene, más comprensible cuando puedes nombrarlo, más manejable cuando lo observas sin identificación. Esa es la verdadera madurez emocional, no evitar sentir, sino permitirte sentir con presencia. Y en esa presencia, descubres que no eras frágil, solo estabas desconectado de tu raíz. Y ahora que has vuelto a ella, ya no necesitas protegerte tanto, porque sabes que aunque vuelvas a doler, también sabes cómo sostenerte. Llega un momento en la vida en que ya no puedes seguir señalando afuera, porque entiendes que lo que ocurre allá no es más que el eco de lo que no has resuelto dentro. Y esa comprensión, por más incómoda que sea, es el verdadero inicio de tu poder. No el poder que domina, sino el que transforma. No el que convence a los demás, sino el que te alinea contigo, porque cuando dejas de culpar, nace la libertad. Carl Jung decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad no siempre es dramática. A veces es una sonrisa forzada, una rutina repetida, una relación donde ya no hay alma. Pero mientras no mires esas pequeñas incoherencias, seguirás viviendo en modo supervivencia. Funcionando, sí, pero sin presencia, sin raíz, sin fuego. La evasión no siempre se ve como huida. A veces se disfraza de éxito, de hiperactividad, de positividad forzada. Pero el alma no se engaña. Sabe cuando estás evitando mirar lo esencial. Y hasta que no lo hagas, nada bastará. Ni los logros, ni los vínculos, ni los discursos. Porque todo lo externo se convierte en ruido, cuando internamente estás desconectado. Tú no estás aquí para agradar. Estás aquí para recordar. Y ese recuerdo no viene de otros. Viene del coraje de enfrentarte a ti. De mirar tus sombras sin disfrazarlas de virtud, de reconocer donde te mientes, donde te traicionas, donde aún pides permiso para existir. Esa mirada honesta es feroz, sí, pero también es sagrada, porque solo desde ella puedes empezar a vivir con verdad. Hay muchas formas de morir estando vivo, y la más común es dejar que el miedo decida por ti. Miedo al rechazo, a la soledad, al fracaso, pero vivir desde el miedo es vivir encadenado a algo que no ha ocurrido aún. Y mientras sigas esperando garantías, seguirás postergando tu autenticidad. Nadie va a darte permiso. Nadie va a llegar a salvarte, porque el verdadero despertar no es colectivo, es íntimo. Esta es la hora de hacerte responsable, no desde la culpa, sino desde la soberanía. De dejar de pedir explicaciones, de soltar la necesidad de que te entiendan, de elegirte,
incluso si eso significa caminar distinto, porque ya no puedes seguir sosteniendo versiones de ti que se crearon para sobrevivir, cuando ahora estás listo para vivir. La incomodidad que sientes no es un error. Es el alma diciendo, ya basta. Basta de callarte. Basta de minimizarte. Basta de encajar donde te encoges. Basta de negociar tu paz por pertenecer. Si lo que vives no te representa, no te quedes. Si lo que haces no te enciende, no lo sostengas. Si lo que das no vuelve a ti, no te justifiques más. El camino no está en el otro, está en ti, en lo que eliges cada día, en cómo respondes cuando nadie te ve, en si te atreves o te retraes. Porque la vida no premia a los perfectos, premia a los que se atreven. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, no viniste a imitar, viniste a recordar quién eras, antes de que te enseñaran a olvidarte. Y ese recuerdo, cuando se activa, no te da calma inmediata, pero sí dirección. Ya no caminas por inercia, caminarás por propósito. Y cuando todo afuera se agite, será tu verdad, no tus miedos, la que te sostenga. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti se negó a seguir dormido. Porque aunque el mundo te haya exigido máscaras, tú elegiste mirar hacia adentro. Y eso, ya es un acto de valentía. No todos llegan, no todos se quedan, pero tú sí. Tú escuchaste ese susurro del alma que decía, hay algo más. Y te atreviste a seguirlo, a sentirlo, a recordarlo. Gracias por darte este espacio, por sostenerte incluso en medio del dolor, por no distraerte cuando las palabras tocaron fibras antiguas, porque eso significa que estás listo. Listo para dejar de cargar con lo que no es tuyo, para dejar de absorber culpas, rabias, miedos que otros proyectaron sobre ti como si fueran tuyos. Y ahora, por fin, puedo entregarte aquello que prometí desde el principio. Juno decía sin decirlo del todo, lo que niegas, te somete, lo que aceptas, te transforma. Y en esa frase está escondida la clave. Si una emoción te sacude con fuerza inusual, detente y pregúntate, ¿esto es mío o me está mostrando lo que el otro no quiere ver en sí mismo? Si lo que sientes te desborda, pero no tiene raíz clara en tu historia, probablemente estás sosteniendo la sombra ajena. El inconsciente colectivo es un mar, y tú eres una ola dentro de él. Pero no todas las aguas que te tocan te pertenecen. A veces alguien te lanza su miedo porque no sabe qué hacer con él. A veces te depositan su enojo, su vergüenza, su frustración. Y si no estás consciente, lo absorberás como propio. Lo cargarás, lo justificarás, lo sufrirás, sin saber que nunca fue tuyo. La estrategia es simple, pero poderosa. Antes de reaccionar ante una emoción intensa, respira y obsérvala como si fueras otro. Pregúntate con honestidad, ¿esta sensación me recuerda a algo mío, o se siente como si me la hubieran puesto encima? Esa pausa, esa pregunta, esa distancia, es lo que te salva. Es lo que te devuelve a ti. Porque si no es tuyo, no tienes por qué cargarlo. Y si es tuyo, ahora lo sabes, puedes transformarlo. Pero si no lo es, suéltalo. No por frialdad, no por desprecio. Suéltalo con compasión, con conciencia, con amor. Porque cuando decides no apropiarte del dolor que no te corresponde, liberas al otro también. Dejas de ser su contenedor, para que él también se mire. Este video fue una invitación, un espejo, un camino simbólico hacia tu centro. Y si en algún momento algo de lo que escuchaste te tocó, te removió, te hizo pausar en una experiencia fuerte que cambió tu vida, compártelo en los comentarios. Escríbelo. No solo para ti, sino para alguien más que, al leer tus palabras, podría encontrar su propio reflejo. Tal vez lo que tú viviste sea justo lo que otro necesita comprender. Porque sanar también es compartir. Suscríbete,
Activa las notificaciones y compártelo con alguien que esté atravesando un momento difícil. Regálale este espacio. No como una lección, sino como un abrazo. Como una forma de decir, no estás solo. Hay un camino. Hay salida. Hay verdad más allá del dolor. Porque a veces, un solo mensaje puede cambiar una vida entera. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por elegirte. Y recuerda, tu alma no vino a obedecer órdenes ajenas. Vino a despertar. Y cuando despierta, nada ni nadie puede volver a afectarte de la misma forma. Porque tú, finalmente, has recordado quién eres. Nos vemos en el próximo video.